Justino era una persona que nació en Flavia Neápolis, ¿ok? Flavia Neápolis es la actual ciudad de Nablus, ¿ok? La actual ciudad de Nablus se llamaba Flavia Neápolis. Cuando la guerra judía del 70, cuando la guerra del 66 judía, tenemos que volver al siglo I para explicarlo, ¿ok? Es derrotada Judea y el templo es destruido. Los romanos, ¿qué hacen para colonizar? Llevan gente, trasladan gente. Ustedes saben que los grandes imperios, para colonizar, siempre tienen que traer gente de su imperio, ¿eh? Es decir, tienen que trasladar grupos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los romanos cuando conquistan un territorio? Llevaron grupos de griegos o romanos a Judea para ocuparla, para que no haya tantos judíos en Judea y no se vuelvan a rebelar. Y así fueron colonos griegos, sobre todo a Galilea y a Samaria. De estos colonos griegos nace Justino. Quiere decir que pensemos la biografía. Justino es hijo de una familia desarraigada de Grecia como ocupante en Judea. ¿Estamos de acuerdo? Y dice Justino que durante su juventud pasó por todas las filosofías, por el neoplatonismo, por el estoicismo, hasta que a los 30 y pico de años conoció a una persona cristiana que le convenció de que Yoshua es el Mesías y que por lo tanto tenía que entrar. Y entra Justino. ¿Pero entra de dónde? Del lado gentil. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, no solo entra del lado gentil, sino que Justino vive que nació en el año 100, recuerdan la Segunda Guerra Judía. ¿Qué año fue la Segunda Guerra Judía? 114, 117. Quiere decir que el joven Justino estaba mirando la Guerra Judía cuando tenía 14 y 17 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el joven Justino, hijo de colonos griegos, desarraigados para ocupar los territorios de Samaria y Galilea, para darles la mentalidad de quién es Justino. Está ocupando su familia territorio judío por judíos seguramente que murieron en las rebeliones contra Roma. Pero ahora cree que Yoshua es el Mesías, pero no quiere entrar en un grupo judío, porque él no pertenece a Judea, él pertenece al lado gentil. Va a Roma y cuando está en Roma a los 30 años aproximadamente, que se hace cristiano, que entra en la comunidad cristiana, se da cuenta de que empieza la segunda rebelión, la que contamos de Bar Kokhba, de Rabbi Akiva, la que ya explicamos. Quiere decir que a Justino esto lo coge entre los 32 y 35 años, ver esta rebelión. Y es Justino el que tiene que enfrentar a Marción para defender de que el Antiguo Testamento quede dentro del canon. Y ahí Justino se hace muy amigo de Aniceto. ¿Y qué hace Justino? Justino y Aniceto empiezan a pensar en cambiar la fecha pascual hebrea. Hasta el año 150, Justino y Aniceto, es decir, desde la desaparición de Jesús de escena en el año 30 y su crucifixión hasta el 150, todos los judíos y los gentiles no judíos que estaban dentro de las comunidades, todos festejaban la Pascua el 14 de Nisan, porque era la Pascua que celebró Jesús. ¿Celebró Jesús cuándo la Pascua? Jesús, el 14 de Nisan, la Pascua hebrea. ¿Cuándo los evangelistas celebraron la Pascua? En la Pascua hebrea. Todas las comunidades celebraban en la Pascua hebrea el 14 de Nisan, excepto Justino, que dijo hay que cambiar la Pascua hebrea. ¿Por qué? Porque nosotros con el calendario hebreo dependemos de los rabinos y hay que preguntarles a ellos. Y nosotros queremos cortar con Jerusalén. Quiere decir que Aniceto y Justino son los primeros que dicen tenemos que proclamar la independencia del cristianismo, del judaísmo, y lo primero que tenemos que hacer es empezar a diferenciarnos. Y la primera diferencia que tenemos que hacer es cambiar la fecha de la Pascua. ¿Por qué? Porque judíos que creían en Yoshua o gentiles que creían en Yoshua festejaban Pesaj con los judíos. Y entonces no se sabía quién era la feligresía. Es decir, mi primo era un judío que cree en Yoshua, yo soy un judío que no cree, todos festejamos Pesaj, la misma fecha. ¿Qué hace Roma? 2 pájaros de un tiro, se dice. En Argentina se decía 2 pájaros de un tiro. Primer tiro. No dependemos más de preguntarle a los rabinos cuál es la fecha del calendario hebreo, que es lunar. Nos ajustamos al solar. Y luego, ahora la feligresía va a conmemorar la Pascua en otro día, que no es el 14 de Nisan, tomando en cuenta el calendario solar. ¿Qué tenemos aquí entonces? Algo muy importante. Lo que tenemos es que de manera consciente, en el año 150, Justino y Aniceto
van a declarar el cambio de la fecha pascual contra la ortodoxia de los ebionitas, contra la tradición de todo el cristianismo o del judeocristianismo anterior, contra Pablo, contra Pedro, contra todos los que crearon el movimiento de la primera época de Jesús. Es decir, lo que está haciendo Roma en ese momento es cambiar la fecha que literalmente está en el texto de la Torá, con lo cual va contra la Torá, pero no solamente en la fecha literal de la Torá, va contra toda la conmemoración de todos los primeros judeocristianos que seguían a Jesús. Lo que estaba haciendo no era, por diferenciarse del judaísmo, estaba terminando con un texto bíblico, porque la fecha está en el texto bíblico, con lo cual lo que está haciendo es desconocer el texto, y además lo que estaba haciendo es conmemorar una fecha que había conmemorado Jesús y que había conmemorado todos los apóstoles. Por lo tanto, no solamente está yendo contra el judaísmo, se está yendo contra las raíces judías del propio movimiento y contra el texto de la Torá. No sé si me lo ven claro lo que estoy explicando. Es decir, Roma, para diferenciarse del judaísmo y que sea, desde el punto de vista del marketing, una mejor expansión para el Imperio Romano y para admitir a los gentiles, para quedar bien con los gentiles y decirle, nosotros no somos judíos, no tenemos nada que ver con Judea. Ah, pero ¿cómo no tiene nada que ver con Judea? ¿Ustedes también celebran la Pascua hebrea? ¿La celebran el mismo día? No. Dice Justino y Aniceto, nosotros celebramos otra Pascua, la Pascua de Resurrección, que además la ponemos en otra fecha para que tú no vayas a comer con los judíos. ¡Yipi! Holy Blast, temporada 17, capítulo 2. Total, Dios me perdona.